Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la acidosis láctica y sepsis. Bien, con una breve introducción, vamos a definir cada uno de estos conceptos. La acidosis láctica hace referencia al aumento excesivo del ácido láctico en el organismo. ¿Esto por qué se va a dar? Principalmente es a causa de una disminución en la perfusión de oxígeno en los diferentes órganos del cuerpo, por lo que va a disminuir su metabolismo. Entonces va a generar su acumulación. Causas de una acidosis láctica. Existen diversas causas, sin embargo, la que va a ser relevante en este tema es la sepsis. La sepsis es una causa importante de este tipo de acidosis y que además se atribuye a la acidosis láctica a un tipo de acidosis metabólica. La sepsis es un síndrome clínico en donde va a estar representado generalmente por una infección de tipo bacteriana en la mayoría de los casos y en donde va a disminuir la perfusión sanguínea. Se va a presentar el paciente con una hipotensión, va a haber una disminución del bicarbonato y por consiguiente va a producir una acidosis láctica. Bien, ¿cuál es generalmente el cuadro clínico de estos pacientes? Se presentan febriles, hipotensos en el servicio de emergencia. Es de vital importancia este tema puesto que nos va a expresar los marcadores pronósticos más relevantes en este tipo de situaciones, ya que si es que no se hace un adecuado diagnóstico, nos puede conducir a un shock séptico y esto es una alta tasa de mortalidad. Ya, como un breve recordatorio, el ácido láctico es un producto del metabolismo anaeróbico. Existen valores referenciales que son de 1 a 2.2 milimoles por litro en un adulto normal. Un aumento en el nivel de lactato va a conllevar una disminución de su metabolismo. Diariamente se producen 1500 milimoles por litro de lactato, generalmente en los músculos, en la piel, en el cerebro, en el intestino y en los eritrocitos. En los músculos y en los eritrocitos es donde mayoritariamente se produce. Este va a estar metabolizado en dos ciclos, el ciclo de Krebs y el ciclo de Cori. Como bien sabemos, el ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria y su producto final va a ser el dióxido de carbono y también va a tener una liberación de ATP. En el ciclo de Cori se da generalmente en el hígado y el producto final va a ser la glucosa. Bien, pues, si existe una sepsis, como había mencionado anteriormente, va a disminuir el oxígeno. Esto nos va a conllevar una hipoxia tisular y va a haber aumento excesivo del ácido láctico. Ya, haciendo un recordatorio breve de la presentación, la acidosis láctica va a ser un aumento de la producción del ácido láctico como respuesta a una hipoxemia a nivel tisular y va a haber aquí una disminución del bicarbonato. La sepsis va a ser un síndrome de disfunción orgánica que va a ser potencialmente letal, causado por una respuesta desregulada a la infección. La sepsis, si no es tratada adecuadamente, va a conducirnos a un shock séptico, lo que va a implicar ya una hipotensión persistente y un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Bien, entonces en el estudio realizado dentro de este se encuentra de que se aplicó a 880 pacientes en emergencia con shock séptico y se les dividieron en 4 grupos. Se basaron principalmente en 2 parámetros para dividir esos grupos. El primer parámetro va a ser de acuerdo a sus niveles de lactato y el segundo parámetro de acuerdo a la saturación venosa central de oxígeno. Bien, estos 4 grupos están representados de la siguiente manera. El grupo 1 va a estar clasificado los pacientes que presentaron una saturación venosa central de oxígeno mayor o igual al 70% y un lactato menor a 4 milimoles por litro. El grupo 2, pacientes que presentan una saturación venosa central de oxígeno menor al 70% y un lactato menor a 4 milimoles por litro. El grupo 3,
una saturación venosa central de oxígeno mayor al 70% y un lactato mayor a 4 milimoles por litro. Y el grupo 4, una saturación venosa central de oxígeno menor al 70% y un lactato mayor a 4 milimoles por litro. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los puntos de corte en estos parámetros? En los niveles de lactato el punto de corte fue de 4 milimoles por litro, de ahí se les dividió a los pacientes que tengan mayor o menor a esta cifra, y en la saturación venosa central de oxígeno su punto de corte fue el 70%. Se clasificaron los pacientes mayor o menor a este porcentaje. Entonces, como conclusiones de este estudio tenemos de que tanto el grupo 3 y el grupo 4 se clasificaron con el lactato mayor a 4 milimoles por litro, y estos fueron curiosamente los pacientes que presentaron una mayor mortalidad, sin influir drásticamente la saturación venosa central de oxígeno, que si observamos las cifras, tanto el grupo 3 que tiene mayor al 70% y el grupo 4 menor al 70%, no infieren tanto a como infiere el lactato, que los dos presentan ambos en común, son mayor a 4 milimoles por litro. Entonces, como conclusión de este estudio se dio de que el lactato sérico es el predictor más relevante en pacientes que acuden a servicio de emergencias con un shock séptico. Este estudio se debe realizar como máximo en 3 horas de su ingreso y posteriormente volverse a realizar el estudio 6 horas después si es que sus niveles de lactato han sido elevados, puesto a que si nos dan si es que los pacientes se encuentran en el grupo 3 o en el grupo 4, nos indicarían de que deben ser transferidos inmediatamente a UCI y empezar con el tratamiento. ¿Ya? El nivel inicial de lactato, como había mencionado, es un fuerte predictor de mortalidad en pacientes con sepsis y en el shock séptico. También aquí se valora el aclaramiento del lactato, que es mejor que la saturación central venal de oxígeno, como el indicador pronóstico de mortalidad, y estos estudios solo se deben usar junto con otros datos clínicos, tales como son la presencia o ausencia de una insuficiencia orgánica, la evaluación de esta insuficiencia, su edad y la evaluación de salud crónica. Como conclusiones del tema tenemos que la acidosis láctica es causada por una sepsis en donde existe una hipoxemia tisular aumentando sus niveles, y su medición es de un importante valor pronóstico en la recuperación o mortalidad del paciente. Los valores mayores a 4 milimoles por litro en pacientes ingresados en emergencia por shock séptico tienen una mayor mortalidad a diferencia de pacientes con el valor menor. Bien, eso es todo el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención.